Hola, buenos días a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este apartado de nuestra página web Raíces del Conflicto. Este apartado se llama Raíces del Conflicto en audio. Nuestro tema de hoy es Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esto viene de la Ley 1448 del 2011. Nuestra explicación hoy inicia así. La Ley de Víctimas es una ley creada en Colombia para reconocer, proteger y reparar a las personas afectadas por el conflicto armado, más que todas las víctimas. O sea, esta ley está hecha para apoyar a las víctimas de un conflicto. Del conflicto armado en específico. Esta ley acepta oficialmente que en el país hubo víctimas y que el Estado tiene la responsabilidad de ayudarlas y devolverles sus derechos. Por ejemplo, hay un caso que hubo muy actual, no me acuerdo si fue muy actual, pero, o sea, yo lo reconozco, que fue uno en el que el Estado, bueno, en el que el Estado a veces no reconocía a ciertas víctimas porque no creían que fueran víctimas. Pero hay cosas que sí lo demuestran, por ejemplo, la muerte de su familia, los traumas que les quedan en las personas, las heridas y demás cosas que hacen a la persona una víctima. Y hay cosas que el Estado estaba haciendo, por ejemplo, no reconocía a las víctimas, no reconocía que hubieran víctimas de ese conflicto, pensaban que todos habían muerto o simplemente lo negaba porque no le convenía al Estado. Pero esta ley fue la que hizo posible de que se reconocieran las víctimas y que esas personas tuvieran como una forma de solventar eso que pasaron. Eh, Siguiente. ¿A quién considera la ley de víctimas? Esta ley más que todo considera a cualquier persona que haya sufrido daños por culpa del conflicto armado, como desplazamiento forzado, homicidios de familiares, secuestro, reclutamiento de menores, violencia sexual, desaparición forzada, despojo de tierras, amenazas y minas antipersona, etc. Expliquemos, por ejemplo, desaparición forzada. Por ejemplo, tú estás con tu familia, súper normal, y de repente tu padre desaparece. No te piden absolutamente nada, no te llaman, no te piden dinero, no, absolutamente. Ah, no, espera, eso es más que todo secuestro. Te piden dinero, te llaman, te dicen dónde debes dejar el dinero y toda la cosa, y tú te das cuenta de que no tienes el dinero y tu papá, pues, se lo quedan los guerrilleros. Expliquemos otra. Eso es secuestro. Expliquemos desaparición forzada. Esto más que todo ocurre en la política. Se da más que todo porque, por ejemplo, hay diferencias entre partidos. Hay cierta persona que propone una idea que no le conviene a otro partido y el otro partido hace que lo desaparezca. Por ejemplo, lo matan, lo secuestran y así. Pero la idea es desaparecer a esa persona para que su idea o su propósito o lo que propuso desaparezca con él. Más que todo se hace por conveniencias. ¿Qué ofrece esta ley? Bueno, continuamos. ¿Qué ofrece esta ley? Indemnización económica, dinero como reparación por el daño sufrido, atención psicológica, ayuda a superar traumas de la guerra, restitución de tierras, devolver las tierras robadas, abandonadas por la violencia, porque eso se da mucho, la restitución de tierras, porque hubo un tiempo en el que, bueno, creo que todavía se da, los grupos armados como que hacían que los campesinos se fueran de sus tierras para que ellos plantar coca y hacer narcotráfico para ellos obtener los fondos para su guerra que mantenían contra el Estado. Entonces, esa restitución de tierra se da cuando ya el grupo armado o sea, entregó sus armas, cuando ya el grupo armado ya hizo su acuerdo y lo está cumpliendo. Y entre ese acuerdo, en algunos acuerdos va de que devuelvan las tierras. Y la restitución de tierras simplemente se lleva a cabo así. Las personas miran en que de quién era esa tierra y se la devuelven a la familia o a quien quede vivo, porque muchas veces los campesinos no los dejaban huir, simplemente los mataban. Entonces esas tierras se les da a la familia que quedó viva. Medidas de protección para cuidar la vida de quienes están en riesgo. Por ejemplo, alguien se escapó de un secuestro y las guerrillas lo están buscando, o alguien sabe información muy importante de las guerrillas y ya se la dijo al Estado. Obviamente las guerrillas van a estar buscándolo para que no abra más la boca, para que no diga más, y lo están buscando para matarlo, obviamente. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado hace esto, medidas de protección, o sea, ocultan a la gente, les cambian el nombre o los envían a otras partes para que la guerrilla no los encuentre o no los mate.
Programas sociales, vivienda, educación, salud, generación de empleo. Por ejemplo, a ti te quitaron tu tierra y no te la han podido devolver, o tú ya no tienes tierras y simplemente fuiste una persona que huyó y ya. Entonces, esta ley de víctimas te ayuda, por ejemplo, te da una vivienda, te da educación, te da salud y te genera empleo para que puedas mantener tu vivienda, tu educación y tu salud. Como cuando alguien huye y simplemente quedó sin absolutamente nada, pues el Estado le ayuda con una vivienda, un empleo para que te puedas mantener. ¿Por qué es importante? Porque reconoce que las víctimas no son un número, son personas con derecho que merecen verdad, justicia y reparación. Lo que te decía, el Estado no siempre reconoció a las víctimas, pero esta ley lo hace posible y hace posible que se reconozcan no solo como 1000 personas fueron afectadas por las FARC, por ejemplo, no, se reconocen como ciertas personas fueron afectadas por las FARC. Esas personas son las que tienen derecho a una educación, a una vivienda, a salud. Esto es lo que hace posible y por eso es que es importante esta ley de víctimas. Un ejemplo sencillo sería así. Si una familia tuvo que huir porque un grupo armado lo amenazó y les quitó su finca, esta ley puede ayudarlos a recuperar su tierra y recibir apoyo para rehacer su vida. Bueno, nuestra idea principal para ya cerrar este apartado sería, sin justicia para las víctimas no hay paz verdadera. Espero que lo hayan entendido muy bien. Muchas gracias por escuchar hasta el final y que les vaya muy bien.